tal? ¿Cómo estás? Confío que muy bien en la gracia y la misericordia de Dios y que se renueva cada día sobre nuestras vidas. Cada mañana sus misericordias son nuevas, su gracia se renueva sobre nosotros. Dios es realmente bueno y para siempre su misericordia. Quisiera leer en Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis, y haré que seáis. Lo voy a dejar ahí, puntos suspensivos. En una ocasión Jesús, más adelante, bastante más adelante, Jesús iría o pasaría por Jericó. Él iba realmente en dirección a Jerusalén, donde estaría al lado de Jerusalén en Betania, residiendo esos últimos días antes de ser entregado, antes de ser crucificado, residiendo con sus amigos, con Marta, con María y con Lázaro, el Lázaro que ya había resucitado. Pero pasa por Jericó, antes pasa por Jericó, y en el camino un ciego está gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Había una multitud, pero Jesús escuchó. Jesús escuchó y mandó llamarle. Y entonces Bartimeo, que es su nombre, se presenta delante de él. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo, el ciego, dice: que reciba la vista. Y en ese momento Jesús lo sanó y recibió la vista. Pero también nos dice el texto que después de esto le seguía. Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Y sabemos muy bien hacia dónde se encaminaba ese camino, porque la hora había llegado. Pero ahí estaba Bartimeo caminando con él en ese camino. Bueno, aquí nos dice: y haré que seáis. Bueno, la imaginación al poder, porque si a mí me preguntan, oye, y yo escucho esas palabras, y haré que seáis, seguro que va a decir, como los niños que están nerviosos escribiendo la carta a los Reyes Magos: yo quisiera, y haré que seáis ricos. Eso es. Ricos, ¿verdad? Prósperos, ¿verdad? O haré que seáis importantes, reconocidos, y haré que seáis, no sé, personas muy envidiadas, porque tendréis de todo. Hasta tendréis una mujer 90, 60, 90, yo qué sé. La imaginación al poder, como suele decir un refrán en España. Oye, por pedir, la boca no la hizo un fraile, como dice el refrán, y por pedir, pues pidamos. Imaginación al poder. Haré que seáis. Haré que seáis. Yo me imagino ya lo que le pediría al Señor. ¿Qué quieres que te haga? Pero hay una diferencia. En la pasada reflexión hablamos si hemos o no nacido de nuevo. Y habernos acercado a Dios, incluso sinceros, humillados, pero muchas veces humillados por las circunstancias, no significa que hayamos venido a Él en arrepentimiento, en cambio de mentalidad. Y si no hemos sido conscientes de la justicia de Dios, si no hemos sido conscientes de ese abismo que hay entre su santidad, su justicia y nosotros, si no somos conscientes de ello, no tendremos ese sentido de arrepentimiento, ese sentido que nos es necesario para poder nacer de nuevo. Porque hay una diferencia. Hay una diferencia entre querer buscar a Dios para que Él haga algo en nosotros, como aquellos 10 leprosos que fueron sanados. ¿Cuántos volvieron para darle gracias? Aquí se nos habla de Bartimeo, que Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y podía haberle dicho que reciba la vista. Y Jesús podía haberlo sanado, pero eso no significaba que iba a seguir a Jesús después en el camino. Y aquí se nos dice: venid en pos de mí. No dice: acércate a mí, que yo haré lo que tú deseas. ¿Qué quieres que te haga? Y tenemos que reconocer que Dios, como decíamos al principio, Dios es bueno. Dios es bueno. Y muchas veces nos acercamos a Él y Dios responde conforme a nuestras necesidades, incluso a veces conforme a nuestros deseos. Dios es bueno y muestra su gracia y su poder. Pero eso no significa que después, como hizo Bartimeo, sigamos a Jesús en el camino. Porque aquí se nos habla: venid en pos de mí y haré que seáis. Haré que seáis que conforme a tu imaginación, conforme a tus deseos, conforme, yo qué sé, a tus opiniones,
porque Dios cuando va a hacer algo, no va a preguntar nuestra opinión ni nuestro deseo. Y haré que seáis lo que yo quiero que seas. Aquí cuando Jesús dice, venid en pos de mí y haré que seáis no conforme a tu deseo, no conforme a lo que tú anhelas y quieras, no conforme ni siquiera te voy a preguntar ni te voy a pedir la opinión, sino haré que seáis pescadores de hombres. Aquí es la clave, no es tanto el hecho de, aquí dice el término pescador de hombres, pero la clave está en que venir en pos de mí, no simplemente que te acerques a mí, para que yo responda, para que yo satisfaga tus necesidades, que es genuino acercarse a Dios. Pero una vez que hemos comprobado, que hemos visto que Dios es bueno, ¿qué vamos a hacer después? Haremos como Bartimeo, que le seguiremos en el camino hasta la última consecuencia, porque yo estoy seguro que Bartimeo fue uno, no fue como aquellos leprosos, sino que fue uno que siguió a Jesús hasta la última consecuencia y fue un creyente firme, un discípulo firme en Dios. Pero se acercó a Dios y Dios respondió, pero después siguió en pos de él. Y ahora no era, al seguir en pos de él, no se iba a materializar su deseo, sino el deseo de aquel a quien iba a seguir, a Cristo Jesús. Seguir, venid en pos de mí y haré que seáis lo que yo quiero, lo que yo he pensado que seas, lo que realmente en función del propósito de mi Padre Celestial, lo que realmente hemos diseñado para tu vida, y haré que seáis. Y sabes una cosa, en el tiempo y la distancia descubriremos que lo que Dios tenía planeado del principio siempre fue lo mejor para nuestras vidas. Sí, a veces venimos con nuestros deseos y Dios a veces nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Dios va a responder en función, Dios va a ser bueno, su misericordia se va a extender y nos va a dar aquello que no merecemos. Pero después, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Qué vamos a hacer después? Porque Jesús nos va a decir, ven en pos de mí y haré que seáis no conforme a tus propios deseos y concupiscencias, sino haré que seáis conforme a mi voluntad y a mi deseo, conforme al propósito de mi Padre Celestial, y haré que seáis pescadores de hombres. Esta es la respuesta. No puede haber otra. Seguir o ir en pos de Él tiene que ser que al final alcancemos lo que Él determinó que fuéramos. Haré que seáis. Y ¿sabes una cosa? Dios lo va a hacer si seguimos en pos de Él. Y descubriremos que fue un privilegio que Él hiciera con nosotros lo que Él quería hacer y que se cumpliera así a través de nuestra vida la voluntad del Padre. ¡Qué privilegio tan increíble! Haré que seáis. Yo quisiera decir en este día, y espero que tú también, Señor, sigue haciendo, no conforme a mi deseo, no conforme a mi opinión, sino conforme a tu voluntad, que siempre tu voluntad es lo mejor para mi vida, conforme a tu voluntad, que yo sea hecho, que yo sea conformado, conforme, insisto, a tu voluntad. Haré que seáis lo que tú quieres que seamos, Señor, estamos dispuestos. Que así sea. Amado, que Dios te bendiga mucho y que esta disposición de corazón siguiendo a Jesús esté siempre en nuestro corazón y comprobaremos que lo que Él tenía pensado siempre fue lo mejor para nosotros. ¡Qué privilegio ser parte de todo ello! Que Dios te bendiga mucho.